Continúan en la informalidad. Es momento de conversar ahora con Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, a quien además le damos los buenos días. Bienvenido a la Central de Informaciones. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué medidas se podrían adoptar o cuáles serían las más idóneas para atender las exigencias de los ciudadanos en estos momentos que se vive una segunda ola de COVID-19? Bueno, lo primero que nos parece fundamental es que el bono que se ha ofrecido, que en teoría debe alcanzar a 4.200.000, se entregue del modo más oportuno y más eficiente. Se ha informado que el bono se va a entregar, si no me equivoco, el 15, o se va a comenzar a entregar el 15 o el 17 de febrero. Este solo anuncio ya revela que desafortunadamente no ha habido la suficiente planificación. En los bonos anteriores, el promedio de demora para la entrega fue de 3 a 4 meses. Nosotros sabemos cuáles son las medidas que el MINIS va a adoptar para que se reduzca ese tiempo, porque como usted comprenderá, el hambre no espera. Sí, es verdad. Lo que se ha dicho es que el 15, la quincena de febrero, se va a conocer los modos de pago y estos van a comenzar recién el 17 de febrero. Bueno, imagínese usted, es como que usted le dijera a un paracaidista que le va a entregar su paracaídas una vez que ya saltó. Ya empezó la cuarentena, por lo tanto esto debió planificarse con mucha antelación, de modo que no se agudice la crisis alimentaria, porque hablar de cuarentena, que desde luego es importante, es necesario, trae aparejado se agudiza la crisis alimentaria. También debería fortalecerse todo lo que tiene que ver con los comedores populares, con las ollas comunes, donde tampoco se ha dado señales claras de cómo es que se va a afrontar esta segunda ola. Ahora, con la variante, por ejemplo, sudafricana, la variante del Reino Unido, la variante que se está observando de Brasil, se ha sugerido en todo caso usar doble mascarilla nuevamente para tener una mejor protección, pero también es cierto que muchos ciudadanos no tienen la economía necesaria para poder estar comprando mascarillas quirúrgicas o las mascarillas que aún los protegen más, que son las KN95. En el año 2020, el gobierno con esfuerzo repartió 11 millones de mascarillas, cuando debió repartir cerca de 70 millones de mascarillas, en la medida en que las personas que deberían, a quienes se le debería proveer de mascarillas gratuitas, no es menos de 7 millones. Si usted lo multiplica 7 millones por 10, 11 meses, le va a salir 70, 77 millones de mascarillas, que son las que debieron repartir. ¿Por qué la mascarilla es muy importante? No solamente porque previene el contagio en cualquier contexto, sino porque además en 2021, desafortunadamente, la vacuna va a llegar muy tarde, va a llegar con esfuerzo, llegará el segundo semestre, por lo tanto no vamos a poder inmunizar a la población y vamos a pasarnos todo el 2021 con el virus. Entonces nuestra mejor línea de defensa son las mascarillas. Esto debe formar parte de una política pública y por eso la Defensoría del Pueblo está presentando una iniciativa legislativa para que se reparta gratuitamente las mascarillas y además forme parte, como digo, de una política pública. Otra de las cosas que está planteando la Defensoría es una franja sanitaria que es similar, o vamos a hacer un paralelo a la franja electoral, que los ciudadanos conozcan acerca de las medidas que se deben hacer. Y hace unos minutos el ministro de Cultura, justamente aquí en RPP, Alejandro Neira, ha indicado que ya se está trabajando en una campaña de comunicación. Muy tarde, aún estamos a tiempo, ¿qué se puede hacer? Mire, el hecho de que usted tenga el 48% de la población que ha dicho que no se va a vacunar, revela que hay un fracaso en la comunicación. Es evidente que tenemos un déficit de comunicación. Uno tiene que comprender que la comunicación es una parte fundamental de una política pública. Con la comunicación usted articula el Estado en sus diferentes niveles de gobierno, a todos los entes estatales,
con un solo mensaje. Pero además, usted le dice a la sociedad qué es lo que el Estado pretende con esa política pública, qué es lo que va a hacer, y también le dice a la sociedad lo que espera que la sociedad haga para poder coronar con éxito esa política pública. Entonces, mire, si por ejemplo, de acuerdo a todos los expertos, el 90% de esta enfermedad se va a atender en los hogares, ¿usted conoce alguna política de comunicación respecto a cómo tiene que atenderse en los hogares a los enfermos de COVID? No existe esa política de comunicación. Para eso es importante que se diseñe una política de comunicación con objetivos claros, con mecanismos, medios claros, y además que se pueda evaluar en sus resultados permanentemente. Nosotros estamos planteando justamente una franja sanitaria porque creemos que hay que articular todos los esfuerzos mediáticos para poder comunicar a las personas lo que tienen que hacer y poder comunicar con mayor claridad los objetivos de las políticas que plantea el Estado. ¿Cuándo se debió dar realmente esta especie de franja sanitaria para poder tener realmente concientizado a toda la población? Bueno, en realidad estamos muy atrasados. Desde la Defensoría del Pueblo venimos planteando esto hace más de 8 meses, reiteradamente, recurrentemente, repetitivamente, y por eso, dado que se ha hecho caso omiso a las recomendaciones de la Defensoría, no nos queda más alternativa que presentar una iniciativa legislativa. Ahora, el periodo de cuarentena focalizada en estas 10 regiones que empezó el día domingo, ¿lo observa como algo realmente oportuno, que va a lograr tener algunos resultados positivos? Bueno, en realidad, decir que es una cuarentena focalizada es también de alguna manera una exageración, porque todo Lima se ha cerrado y hay muchas regiones donde la focalización debió ser más acotada, es decir, probablemente por provincias, por distritos, pero estos es el resultado, esto revela que no se tiene la información suficiente o no se tiene la capacidad suficiente para poder hacer el control de una cuarentena mucho más fina, mucho más acotada. Ahora, una de las situaciones, con esto finalizamos, es que la Comisión Especial COVID-19 del Congreso de la República ha encontrado o está presentando un informe en el que indica nuevamente que habrían que sincerar las cifras de los números de fallecidos y que estos, por ejemplo, para febrero llegarían a 120.000 muertos por COVID-19. Esto empeora aún más la situación y nos llevaría a pensar incluso en medidas más extremas. Bueno, en realidad sí, lo más importante en un plan de contención es partir de la realidad, partir de la transparencia, partir de una información absolutamente honesta de cuáles son las cifras. Es evidente que las cifras que da el gobierno no son las cifras reales, exactas, por un problema de déficit de construcción de información. No queremos creer que hay un propósito de ocultamiento, sino es un déficit, como digo, de estructuración de información. La situación es crítica, la situación es grave, sin duda, y precisamente por eso es importante transmitirla a la sociedad para que entienda que hay una tarea importante en su propio autocuidado. Perfecto. Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, gracias por estar en la Central de Informaciones y darnos esos minutos. Es momento nosotros de ir a una pausa y luego continuamos con más información.